con el objetivo de recaudar 26.3 billones de pesos colombianos para financiar parte del presupuesto general de 2026, el presidente Gustavo Petro busca una tercera reforma tributaria. El proyecto propone alzas en impuestos al carbono, a bebidas azucaradas, licores, tabaco y ganancias ocasionales, pero promete no tocar la canasta básica. La medida es un reto político, pues se perfila en un año preelectoral en Colombia, además de que afectaría principalmente a la clase media y a microempresarios. Y para hablar de esta propuesta de ley fiscal de Gustavo Petro, le agradezco a Felipe Hernández, economista de Bloomberg Economics, por estar esta tarde con nosotros. Bienvenido, Felipe, muchas gracias. Muchísimo gusto. Felipe, ¿cuáles son los principales detalles de esta reforma y por qué llega en un momento tan riesgoso, considerando por una parte que Petro ha enfrentado distintos retos en los últimos meses y estando además a menos de un año de las próximas elecciones de Colombia? Sí, bueno, la reforma en particular se centra en eliminar algunas exenciones al impuesto de IVA, principalmente llevar la tasa impositiva que pagaban algunos combustibles, que era menor a la tasa general de 19%, llevar la tasa que pagan esos combustibles a niveles de la tasa general de 19%. También hay un componente importante que busca aumentar el impuesto de renta para las personas y las empresas con ingresos más altos. Y también parte de la iniciativa contempla ampliar la base y aumentar las tarifas del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que pagan las personas y las empresas en el país sobre su patrimonio. La reforma en total busca recaudar cerca de 26 o un poco más de 26 billones de pesos. Esto representa cerca de 1.5% del PIB y hace parte de los esfuerzos o de los planes del gobierno para financiar el presupuesto del próximo año. Como tú dices, es un momento difícil para discutir iniciativas de este tipo en el Congreso en Colombia, justo antes de las elecciones legislativas y presidenciales que van a tener, que se van a hacer en el año 2026, a principios del próximo año, y donde precisamente eso, junto con la oposición de algunos sectores a parte de las iniciativas ya presentadas por el gobierno, probablemente va a generar un alto nivel de rechazo, tanto a nivel popular como a nivel político para la reforma. Mencionas estos retos que puede haber en materia legislativa, pero en caso de que esta reforma llegara a aprobarse, ¿qué tan decisiva crees que sería para cubrir el déficit fiscal de Colombia y cuánto se espera que sea el aporte pues a las bancas del país? Sí, como te dije anteriormente, el timing de la presentación de la reforma desde un punto de vista político es bastante difícil y hace relativamente difícil pensar en que la reforma vaya a ser aprobada por lo menos sin cambios significativos al texto presentado por el gobierno. Pero en realidad, y yendo a contestar tu pregunta sobre qué tan necesario es la reforma, en realidad el gobierno no tiene muchas alternativas porque para este año el gobierno como meta tiene un déficit fiscal de un poco más de 7 puntos porcentuales del PIB, que ya es un nivel bastante elevado. Para el próximo año están proyectando un déficit también algo por encima del 6% del PIB. Y esa meta en el 2026, que ya es un déficit bastante amplio, incluye los recursos que el gobierno espera recaudar con esta reforma. Así que en cuanto a qué tan urgente son estos recursos, yo diría que es bastante urgente, ya que hacen parte de la ley de financiamiento, de las expectativas que tiene el gobierno para los ingresos en el 2026 y la posibilidad de que pueda cumplir con sus metas fiscales, lo cual de hecho ya
incluso en un escenario en el que se aprobara la reforma sin mayores cambios, ya enfrenta bastantes riesgos, dado que probablemente el déficit este año, en el 2025, pudiera ser incluso más alto del 7% que inicialmente está proyectando el gobierno. Además de los puntos que mencionaste, Felipe, otra clave que busca esta iniciativa, esta reforma, es aumentar los impuestos a los ricos. Sabemos que esto es un experimento que se ha intentado en distintos países, incluido en varios países latinoamericanos como Argentina o como Brasil. ¿Qué resultados han dado estas políticas en esos países y cuáles crees que pueden ser las diferencias o el impacto que pueda tener en Colombia? Bueno, eso es solo una parte de lo que busca la reforma, y es solo una parte de donde provendrían los ingresos. La idea de que la gente con mayores recursos pague tarifas de renta, impuesto de renta más altas, contribuye solo una parte, yo diría no la parte más significativa de lo que el gobierno espera recaudar de la reforma. Pesa muchísimo más, o la mayoría de los ingresos provienen más bien de los cambios a los impuestos del IVA y otros impuestos como los del patrimonio, que aunque van dirigidos o afectarían a aquellas personas con mayores recursos en Colombia, no necesariamente aplicarían a personas cuyos patrimonios estén muy por encima o de lo que la gente consideraría como gente verdaderamente ultra rica. Así que hay más preocupación, creo yo, por el lado del impacto que estos impuestos puedan tener sobre el consumo, principalmente los efectos sobre los precios, ya que las variaciones o los aumentos al impuesto del IVA van a influir sobre los precios de los combustibles, y esto puede tener efectos de segundo orden en los precios de otros productos y de la inflación en últimas. Y nuevamente, creo que a lo que va tu pregunta en parte es qué tan efectivo es subir las tasas de tributación a niveles todavía más altos a las personas que tienen mayores ingresos, pero que también en muchas ocasiones se encuentran alternativas para terminar reduciendo la tasa efectiva de impuesto que pagan. Pues Felipe, te agradezco muchísimo por tu análisis y ya le daremos seguimiento a este tema conforme vaya avanzando la reforma.